La estructura del preespacio, por Jacobo Greenberg, 1994. Una de las más sorprendentes características de la experiencia perceptual es que exista un espacio invisible que separa a los objetos que vemos. Parecería que ese espacio dentro del cual existen las cosas que vemos está vacío y es incapaz de contener algo. Esta suposición, avalada por nuestra percepción, es sin embargo falsa. De acuerdo con lo que explicaré a continuación, el espacio es el contenedor de cantidades enormes, quizá infinitas, de información en una estructura de inmensa complejidad. Esta estructura tiene una existencia preespacial y es la que, al interactuar con nuestro sistema cerebral, es interpretada como espacio vacío. El concepto de estructura, que es capaz de contener información, merece una explicación que nos permitirá entender la idea de existencia de una estructura del preespacio. Cuando, por ejemplo, encendemos una radio y oímos la voz de un cantante y una melodía, estos sonidos son producidos como resultado de las vibraciones de una bocina o altavoz activado por nuestro aparato. Estas vibraciones, a su vez, se activan como resultado de los movimientos del cono del altavoz, los que a su vez transmiten el movimiento a la atmósfera haciéndola vibrar. En un sentido puramente físico, el sonido que oímos proviene de los movimientos o vibraciones de la atmósfera, o más bien, de las moléculas de los gases contenidos en la atmósfera. Si no existiera la estructura de esta última, no escucharíamos los sonidos. En el espacio interplanetario, carente de atmósfera, el sonido no se puede transmitir, puesto que no existe una estructura adecuada que lo sustente. De esta forma, una estructura capaz de contener y de transmitir información sonora se puede definir como un conjunto de elementos entrelazados, formando una especie de matriz, enrejado o celosía. La estructura de los gases de la atmósfera en el ejemplo anterior, que son capaces de vibrar a ciertas frecuencias. Mientras mayor cantidad de información se transmita a través de una estructura de sustentación, esta última deberá poseer la capacidad de vibrar a mayores frecuencias. Por ejemplo, la cantidad de información transmitida por un sonido es mucho menor que la cantidad de información que contiene una imagen. En este último caso, la estructura capaz de contener y transmitir la información no es la atmósfera y sus gases, sino algo mucho más sutil, asociado con el preespacio en sí. La prueba de lo anterior es que una imagen visual se puede ver en el espacio interestelar carente de atmósfera o aún en un vacío absoluto sin trazas de moléculas de cualquier elemento. La información luminosa se transmite a través de campos electromagnéticos que afectan la misma estructura del preespacio. Pero, ¿cuál es la estructura del espacio en sí? Para contestar esta pregunta, acudamos a una serie de ejemplos que nos ilustrarán acerca de lo que es capaz de contener esta estructura. Cuando vemos una imagen, por ejemplo un cielo profusamente estrellado durante una noche clara de verano, lo que realmente vemos es una porción diminuta del preespacio, el espacio ocupado por nuestra retina. Lo que vemos es la información contenida en ese espacio diminuto. En otras palabras, la información de miles de millones de estrellas se concentra en el espacio que ocupa nuestra retina y, a partir de este, nuestro cerebro crea una imagen del cielo estrellado. Las operaciones que realiza nuestro cerebro para construir la imagen del cielo estrellado o cualquier otra imagen a partir de una pequeña dimensión espacial son verdaderamente asombrosas. Pero más asombro produce el entender que una pequeña porción del preespacio sea capaz de concentrar un volumen de información tan grande. Para entender mejor esta concentración de información, imaginémonos que vemos el cielo estrellado a través de un pequeño orificio hecho en un papel. Seguiremos viendo el espacio lleno de estrellas, pero obviamente lo que estamos viendo no son las estrellas, sino la información contenida en el espacio del orificio. Esto quiere decir que la estructura capaz de contener la información que vemos es capaz de concentrarla en un punto del preespacio. Ahora bien, el punto que escogimos para ver el cielo estrellado no es evidencia de que solamente un punto del preespacio posee tal capacidad de concentración informacional.
La prueba de lo anterior es que podemos mover nuestro papel con su orificio a otras localizaciones y seguiremos viendo en ellas el cielo estrellado. Esto quiere decir que la estructura del preespacio es capaz de contener cantidades inmensas de información en cada uno de sus puntos. ¿Cuánta información? Para contestar esta pregunta podríamos colocar en una zona del espacio un instrumento de amplificación, por ejemplo, un potente telescopio, y ver a través de él el cielo estrellado. Lo que se presentará a nuestros ojos será una imagen amplificada de un conjunto de estrellas. Si el telescopio es fino y muy potente, podríamos ver detalles de las estrellas o de un planeta o de la luna, como, por ejemplo, cráteres o rocas. Por consiguiente, lo que vemos a través del telescopio no es la superficie de la luna o un cúmulo estelar en sí, sino la información que acerca del mismo se encuentra en contacto con el espejo y las lentes del telescopio, es decir, la información contenida en una porción diminuta del preespacio. Mediante un hipotético supertelescopio de la máxima perfección, podríamos ver detalles insignificantes de objetos estelares localizados en el extremo del universo conocido. Esto quiere decir que la información de la totalidad del universo, con todos sus detalles, se encuentra contenida en cada porción o punto del preespacio. Por lo tanto, cada porción del preespacio con la que interactuamos y que rodea a nuestro cuerpo probablemente contiene la información de todo el universo. Ahora, es importante entender la diferencia entre espacio y preespacio. La diferencia es que el espacio es el resultado perceptual de la decodificación que nuestro sistema cerebral hace sobre el preespacio. En otras palabras, el preespacio es el primer dato y constituye una matriz informacional de extraordinaria complejidad. Las porciones de esa matriz, que poseen una alta coherencia, son percibidas por nosotros como espacio. En cambio, las de poca coherencia aparecen como objetos. El espacio vacío e invisible de nuestra percepción, lo que parece separar a los objetos sólidos, existe como un resultado perceptual, como una interpretación a partir del preespacio, de la misma forma que los objetos son otra interpretación a partir del mismo preespacio. Si tuviéramos un sistema nervioso más potente y órganos sensoriales más finos de los que poseemos, podríamos ver en cualquier instante lo que sucede en los confines del universo. La primera característica de la estructura del preespacio es, entonces, su capacidad de concentrar información en cada una de sus partes, es decir, que esta estructura es convergente. Existen evidencias que indican que la capacidad de ver esta estructura y la información que contiene se puede mejorar mediante el aprendizaje, de tal forma que nada impediría ver, en lugar del paisaje que se encuentra frente a nosotros, o la silla de nuestro cuarto, los cráteres de la luna, puesto que ambos, la silla y los cráteres, se encuentran convergiendo en el mismo preespacio con el cual interactuamos. Nuestro cerebro contiene una especie de decididor de realidades decodificables que escoge, de entre todas las posibilidades, una, y esa es la que vemos. Una siguiente característica de la estructura del preespacio es que todos los puntos o porciones del mismo están interconectados. Pensemos, por ejemplo, en un paisaje lleno de árboles mecidos por el viento. Desde el punto de convergencia en el cual nos coloquemos, y con la adecuada direccionalidad, podemos ver el movimiento de las copas de los árboles. Podríamos cambiar nuestra localización 1.000.000 de veces y seguiríamos viendo aproximadamente lo mismo. Esto quiere decir que lo que sucede en una porción del espacio afecta a las demás. Por lo tanto, todo punto del espacio se interconecta con el resto. Otro ejemplo que ayuda a entender esta característica del preespacio podría ser el vuelo de una mosca en el centro de un auditorio lleno de gente. La mosca podría ser vista por todos, a pesar de que cada uno de los asistentes estuviera interactuando con una diferente zona espacial. La mosca, como información concentrada en todos los puntos del espacio, los afecta con su movimiento. Esto implica que lo que sucede en una parte del universo repercute en su totalidad. Si alguien en Plutón tuviera un telescopio potente, podría verme escribiendo a máquina en este instante, con un retraso por supuesto.
Mis movimientos se transmiten a Plutón afectando la estructura del espacio en todas sus localidades. De la misma forma, lo que suceda en Plutón nos afectará. Obviamente, ser capaces de sentir todos esos efectos es difícil, y discriminar sus características aún más difícil, puesto que suceden tantas cosas al mismo tiempo que todas ellas construyen una especie de ruido de fondo a partir del cual solo discriminamos aquellos eventos que nos son importantes. Sin embargo, todo se encuentra allí, concentrado en cualquier zona del espacio. Existen seres humanos capaces, dicen, de salirse de su cuerpo o de ver localizaciones remotas. Quizá lo que verdaderamente hacen es decodificar porciones de un punto del preespacio que normalmente no se decodifican. Desde el punto de vista de la estructura del espacio, para que esta última sea capaz de hacer converger toda la información del universo en cada uno de sus puntos y lograr la hazaña de la interconectividad total, debe poseer una conformación extraordinariamente compleja, capaz de vibrar a frecuencias prácticamente infinitas. A la matriz, enrejado o celosía del espacio se le conoce como la latiz del espacio, siendo esta la denominación que la física de frontera utiliza para llamar a la estructura del preespacio. De acuerdo con la física de la latiz del preespacio, esta constituye el nivel más elemental de la materia, a partir del cual surgen las partículas elementales. Un electrón, por ejemplo, sería una particular distorsión de la latiz diferente de la distorsión que conocemos como protón o neutrón. Una masa gravitacional es capaz de producir distorsiones masivas de la latiz del espacio, dando lugar a las famosas curvaturas del espacio postuladas por Albert Einstein y ya demostradas experimentalmente. De acuerdo con Harold Puthoff, uno de los físicos más creativos de nuestra época, la latiz del preespacio no solamente es capaz de contener cantidades inmensas de información en cada uno de sus puntos, sino también contiene enormes magnitudes de energía, de tal forma que teóricamente podría construirse un generador de energía a partir de la latiz. De hecho, ya existen intentos en este sentido, los cuales podrían ayudar a resolver los problemas energéticos del planeta todo en una forma limpia y ecológica. Por otro lado, una de las importantes posibilidades que se encuentra en la estructura del preespacio es la posibilidad de utilizar modificaciones de la latiz para producir efectos gravitacionales. La primera persona que pensó en esta posibilidad fue el físico Sájarov, el famoso disidente soviético ya fallecido. Para él existía una relación entre la fuerza gravitacional y la estructura energética del preespacio. Pero lo más extraordinario del concepto de la latiz es la posibilidad de que nuestro cerebro funcione como un mecanismo capaz de modificar su estructura. En este sentido, la teoría sintérgica que postula que el cerebro modifica la estructura de la latiz a través de la creación de campos neuronales y que éstos, interactuando con la latiz, son los responsables de nuestro funcionamiento perceptual, contesta la pregunta que el hombre se ha hecho desde que es hombre. ¿Qué es la realidad que veo? La respuesta es que el cerebro es capaz de producir distorsiones de la latiz, siendo éstas lo que llamamos la realidad de lo que percibimos. Puesto que el campo neuronal se modifica, también por nuestro pensamiento y emociones, es posible postular que no solamente nuestros actos y movimientos afectan la estructura del preespacio, sino también lo hacen nuestros pensamientos. En el laboratorio empezamos a reunir evidencias acerca de esta posibilidad y, hasta ahora, estas indican que lo anterior es cierto. Estas evidencias consisten en la demostración de que un cambio en la actividad cerebral de un sujeto afecta la actividad cerebral de otros sujetos con los cuales ha interactuado. De esta forma, el estudio de la estructura de la latiz abre posibilidades extraordinarias de indagación y nos permitirá penetrar al siglo XXI con herramientas que enriquecerán nuestra vida.